Muy buenas chiquitines, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. ¿Saben una cosa? La pensé un poco y para no alargar más el asunto, voy a terminar este ciclo de películas de animales con 3 películas a reseñar. Hoy 2 con la misma temática y nombre, y la semana que viene con un clásico del que muchos hablan pero que pocos han visto. De igual manera, iré reseñando películas de animales de forma esporádica sin que pertenezcan al ciclo, pero eso ya cada tanto. En fin, hoy toca reseñar 2 películas que portan el mismo nombre, Pirañas. Una del año 1978, la cual es tenida por Steven Spielberg como el mejor plagio de Tiburón, al parecer el man nunca vio The Last Shark, y su primer remake para televisión del año 1995. Un remake que probablemente hayas visto en Telefe cuando lo daban en Terror Manía. De hecho, yo conocí este remake por ese programa. En fin, en esta doble función nos vamos a meter un rato abajo del agua para nadar entre pirañas con probabilidad de que nos maten. Así que empecemos esta doble función con la original de Joe Dante del año 1978. ¿Les parece? Veamos. La película arranca al más puro estilo de Tiburón, mostrándonos a un par de adolescentes nadando en una alberca ubicada en una instalación militar en desuso. Pero lo que no saben es que al meterse ahí son la presa de un grupo de pirañas muertas de hambre con ganas de comer culos adolescentes. Fueron idiotas, sí, pero al menos sirvieron como un buen plato de entrada para estos bichos. Lo que pasa es que estos animalitos fueron parte de un proyecto súper secreto del gobierno de los Estados Unidos que se había cancelado, pero que hizo que las pirañas se adaptaran a lo que sea para sobrevivir. Volviendo a la sinopsis de la película, la investigadora Maggie McKeown está investigando justamente la desaparición de esta pareja en la base militar, y esta investigadora se encuentra con un tipo llamado Paul Logan que le sirve como guía para llevarla hasta la base militar. Una vez allí, ellos liberan sin querer queriendo a las pirañas, y estas van rumbo a un lago que está junto a un campamento y un parque. Ahora, Maggie y Paul deberán de hacer todo lo posible para detenerlas, pero el dueño del parque, Bud Gardner, tratará de impedir que Maggie y Paul actúen. Las pirañas están cada vez más cerca, van devorando gente en el camino, pero están haciendo un espacio muy grande en sus pequeños estómagos para el gran banquete. ¿Maggie y Paul podrán detenerlas a tiempo? Esperemos, porque de lo contrario, estas pirañas se van a dar la panzada de su vida. Tiburón fue un éxito de taquilla, de eso no cabe duda. Tanto los críticos como el público en general alaban la película hasta el día de hoy, y no es para menos, ya que presentaba un concepto nuevo y bastante rentable, el del hombre común contra la naturaleza. Este concepto fue tan exprimido durante los años 70 y 80 que nació el Fishploitation, o el cine de explotación animal. Hubo películas que agarraron el concepto de tiburón y fueron buenos plagios, como por ejemplo Orca o El último tiburón. Pero hubo otras que ya rozaban lo ridículo, como El devorador del océano. Sin embargo, llegaría un editor de trailers llamado Joe Dante junto con Roger Corman que agarraron la idea de tiburón y la trasladaron a un río, y en vez de tiburones gigantes o ballenas asesinas, nos trajeron a un grupo de pirañas capaces de devorarte en segundos. Partamos por el argumento de la película, que, en resumidas cuentas, vendría a ser un plagio de Tiburón de inicio a fin, desde los jóvenes devorados al inicio de la película, como la investigadora, el científico y un hombre común y corriente enfrentándose a unos animales, así como los 3 personajes de Tiburón, la persona de alto poder adquisitivo que solo le importa el dinero, y el final en donde ambas películas hacen explotar a sus respectivas criaturas. En ese sentido, ya de entrada sabemos qué carajo vamos a ver, y que muchas sorpresas no nos aguardan en el camino. Pero a diferencia de otras producciones, el argumento del filme se agarra más de la comedia más que de pretender ser el estreno de terror del año.
Su argumento es tan simple y a su vez tan ridículo que en vez de tomarlo en serio lo podríamos tomar para la risa, porque está hecho con ese propósito. De igual manera, hay momentos en donde el argumento tiene partes que no tienen sentido, como Maggie mostrándole las tetas a un militar inoperante mental, y un bicho raro hecho en stop motion que no sabemos de dónde carajo salió y qué mierda es. El argumento es simple y ridículo, pero que trata de ser a su modo más o menos coherente, pero que de todas formas es consciente de que es estúpido y ridículo, y explota estas dos cosas a más no poder, entregándonos al final un argumento divertido, con personajes planos con los que cuesta empatizar. El argumento es simple y ridículo, pero que trata de ser a su modo más o menos coherente, pero que de todas formas es consciente de que es estúpido y ridículo, y explota estas dos cosas a más no poder, entregándonos al final un argumento divertido, con personajes planos con los que cuesta enfatizar pero que no los terminas odiando, y momentos sin sentido pero divertidos como la ya citada escena de las tetas gratuitas. Esta película iría marcando de manera inconsciente dos pautas en el cine de Joe Dante: tener películas en donde las mismas ocurran en lugares comunes y corrientes, y tener actores fetiches que repetirían con Dante a lo largo de su filmografía, como en este caso Dick Miller y Kevin McCarthy. Los personajes principales de esta película, los cuales son Paul, Maggie, el Dr. Robert Hooke y Buck Gardner, son bastante planos, pero a su vez pretenden ser una parodia a los protagonistas de Tiburón más con plagio de los mismos, ya que si vemos sus características son bastante opuestas a los de la película de Spielberg. Por ejemplo, tenemos al tipo común y corriente, que en Tiburón era un hombre de familia a la par que un sheriff, y en Pirañas es simplemente un pueblerino borracho y despreocupado la mayor parte del tiempo. El Dr. Hooke, que vendría a ser el equivalente de Hooper, es más parecido a Quint, y de hecho muere casi de la misma manera. Y Maggie, que es una investigadora y por ende vendría a ser algo parecido a Quint, por sorteo es más compatible con Brody. A eso me refiero con que son más una parodia distorsionada de los personajes de Tiburón más con plagio, pero que de todas formas no calan en el espectador debido a su nulo desarrollo y poco memorables interpretaciones. De todas formas, las que mejor ejercen su trabajo en esta película son obviamente las pirañas, que, sin hacer un gran baño de sangre como en su tercera parte, sí, para mí esa película es una tercera parte, no un remake. Cada vez que se aparecen, el equipo de efectos especiales hace un esfuerzo muy notable para que sus asesinatos sean violentos, aunque veamos muchas veces solamente sangre en el agua y peces de plástico haciendo ruidos raros. Hay cosas que me gustan de los efectos especiales y otras que no. Yo personalmente sigo viendo totalmente innecesario que empleen el stop motion en algunos instantes, pero me gusta que recurran más a lo básico, como son unos peces de plástico controlados por una máquina a control. La banda sonora a cargo de mi compositor favorito, Pino Donaggio, es bastante climática y está bien empleada en la película. No desencaja con la mayoría de las escenas y sabe cuándo meter un sonido fuerte cuando es necesario. La banda sonora genera temor y suspenso, aunque la película sea en su mayoría una comedia bastante rara. Los planos de cámara sobre el agua y debajo de la misma tratan de ponernos en la piel de las pirañas cuando atacan, por lo cual podríamos decir que esta película tiene dos puntos de vista, el de los humanos y el de los peces. Y si me tengo que quedar con uno, sería el punto de vista de los peces, ya que es el que me resulta más interesante y porque tiene una mejor fotografía. Los asesinatos ocurren cada tanto. La cinta pareciera que se hace lenta por momentos, pero se guarda su mejor arsenal para el final, en la gran carnicería que se arma en el campamento y la obvia muerte de las pirañas. En sí, Pirañas quizás no sea la mejor película de Joe Dante, porque como hemos visto en este canal ha hecho otras mejores con el pasar de los años. Pero es un buen inicio del director y sería la película que marcaría algunas pautas de las películas a venir del mismo. Aparte, pese a que es bastante mala por algunos momentos, la cinta logra enmendarse con buenas locaciones, buena música, buenos efectos y un humor absurdo bastante disfrutable. Aparte, es divertido ver cuántas referencias tiene de Tiburón, o cuántos choreos. Y bueno chiquitines, eso fue Pirañas de Joe Dante. Pero no salgan del agua, que aún nos queda la segunda y última función. Ahora nos toca ver Pirañas del año 1995, dirigida por Scott P. Levy. Vayamos al clip nomás.
Por lo general, los remakes cambian muchas cosas respecto a la original, pero en este caso no vamos a ver cambio alguno, ya que la trama del filme es la misma que la de Joe Dante. O sea, una pareja muere devorada por un grupo de pirañas al inicio de la película, una investigadora trata de discernir quién carajo asesinó a estos jóvenes calenturientos, contrata a un pueblerino como guía, esta boluda libera sin querer a las pirañas, se topa con una científica, las pirañas se dirigen a una zona recreativa, ellos planean matarlas, las matan y listo. Esa sería una sinopsis de esta película en resumen, ya que veo totalmente innecesario contarles lo mismo de vuelta, así que por esto mismo pasemos directamente a la crítica. Cualquiera podría pensar que esta película, al ser un remake para televisión, trataría de respetar a la obra original, y en todo caso lo hace, ya que es un calco argumental de la obra de Joe Dante, pero carente de la gracia del mismo. Yo por lo general digo que no tiene sentido ver un remake similar a la original si para eso tengo obviamente la obra original. Es más preferible ver un remake que da otro planteamiento de la primera película antes que ver un calco. Por eso mismo han salido bien paradas remakes como La Mosca de David Cronenberg, Scarface de Brian De Palma o The Blob de Chuck Russell. Sin embargo, Pirañas del año 1995 no aporta nada nuevo ni en lo argumental ni en otros aspectos que citaré más adelante, pero por lo tanto continuamos con su argumento. Como he dicho, el argumento no hace ni el más mínimo esfuerzo por reinventarse a sí mismo. Arranca de la misma manera que la original, pero con otros actores, y sigue más o menos la misma línea en cuanto a presentación de personajes, aunque en este caso las personalidades de los mismos no están del todo definidas y o marcadas, y la situación en la que se los pone tratan de venderla como algo serio, siendo que esto es un remake de una película cómica. De ahí otro fallo del argumento al tratar de ser más oscuro o serio que su antecesor, puesto que el chiste de este tipo de películas es que te rías con ellas, y no de ellas, porque en este caso, de tanta seriedad que se le pretende dar a esta obra, termina cayendo en la comedia involuntaria, por un argumento por demás predecible, tosco y bastante lento en su ejecución final. El argumento en sí es un desastre. A veces cuesta seguirle el hilo debido a su lentitud y por lo general se nos trata de dar un tono más serio bastante al pedo conociendo la cinta original. Muy poco creativo y bastante predecible. Eso es el argumento. Ahora pasemos a otro punto de la película. El bajo presupuesto y la falta de ganas de realizar esta película se notan a raudales. Igual eso no es de extrañar sabiendo que Scott Pilgrim, un director bastante mediocre, estaba a la cabeza del proyecto. Como para ponerles un ejemplo de bajo presupuesto y falta de ganas, me atrevo a decirles que la película reutiliza escenas de las pirañas atacando de la película original, y las editan de tal manera que no parezcan robadas. Eso es un recurso usado normalmente en películas de muy bajo presupuesto, siendo Cruel Jaws y Shark Attack 3 los exponentes mismos de robar escenas de otras películas. La edición es bastante pobre y muy desarticulada, lo cual hace que no se sienta la continuidad entre secuencia y secuencia. Aparte que las escenas robadas de la película original están metidas con un palo, por así decirlo, y las muertes no son del todo espectaculares o memorables, ya que al seguir la misma línea argumental que la de la original ya sabemos que el doctor, en este caso una doctora, va a morir, que 2 jóvenes serán el plato de entrada de estas pirañas y demás. Aparte, las pirañas, cuando atacan, meten un sonido bastante molesto y raro. Volviendo a la edición, como dije, está muy desarticulada y no se siente la continuidad entre secuencia y secuencia. No tengo nada más que agregar en este aspecto, así que mejor pasemos a otro punto de la película. Ahora, si vamos a los personajes, hay unas contadas variaciones respecto a estos. Primero que nada, sus personalidades no están del todo definidas como en la original, y más que ser una parodia distorsionada, los personajes en este caso tratan de tener su propia esencia al tratar de hacernos ver más allá de ellos al contarnos de manera breve sus vivencias. Pero, spoiler, no lo logran. Solamente se quedan como unos personajes chatos y de nulo desarrollo. Igual hay que destacar el trabajo de James Karen como el gobernador. Es,
junto con el personaje de una pequeña Mila Kunis, uno que más o menos nos llega a interesar debido a su más o menos notable interpretación, y que, en base a sus propósitos en esta película, nos da cierta gracia, por así decir. Aparte, ya por el lado de Mila Kunis, al ser su debut cinematográfico, mucho no podemos pedirle debido a que es una infante. Pero a pesar de todo, no hace un mal papel que digamos, actúa bien la pendeja. Y nos da un poco de ternura en una película que por lo general tiene una mala edición y tetas de silicona por todos lados. Las locaciones son un punto a favor y en contra a su vez. A favor porque cuando vemos los alrededores del lago y la base militar tienen una fotografía más o menos aceptable y buenos decorados. Y un punto en contra ya por el lado de que cuando se hacen planos desde el punto de vista de las pirañas, es decir, desde abajo del agua o sobre ella, pareciera que la película ha sido rodada en la pelopincho que tengo en el patio de mi casa. La fotografía en estos casos es bastante pobre. Esto que dije ya habla bastante sobre la calidad visual de la película, que tambalea entre lo medianamente decente y lo deficiente en absoluto. De la música de Christopher Lennertz hay poco que destacar, la verdad. Es la típica de este tipo de filmes en donde los sonidos extraños y las cuerdas al aire predominan más que las composiciones complejas y o climáticas. Igual no me extraña para nada sabiendo que este mediocre compuso la banda sonora de basofias como Casi 300. Los efectos especiales son un tanto decentes nada más por el diseño de las pirañas y algunos cadáveres a simple vista, pero de tanto reciclaje de escenas y de algunos recortes que sufrió esta película, en sí no se hacen muy notorios estos efectos especiales. Así que pasan a ser otra mancha negra más en una película con varios problemas, aunque remarco que el diseño de las pirañas me ha parecido bastante acertado. Y bueno, esto fue Pirañas del año 1995. Un remake pobre en varios aspectos, como en su fotografía, guión, actuaciones, música y demás. Carente de gracia y, en palabras más vulgares, una puta pérdida de tiempo. Creo que quedó más que demostrado quién ganó esta contienda, ¿no? Sin ser una maravilla del todo, prefiero más Pirañas de Joe Dante por sobre su remake, ya que cuando menos esta película es consciente de que es una película ridícula y se sostiene de esa ridiculez para traernos un producto divertido y disfrutable con sus dosis de sangre. Por otro lado, el remake solo tiene unas pocas cosas a favor, como el diseño de las pirañas y las tetas siliconadas gratuitas. Por lo demás, es pura basura, pescaditos y aburrimiento. Y bueno, chiquitines, esa fue la doble función del día de hoy y el anteúltimo video de este ciclo de animales. Como siempre, quiero saber qué opinan sobre ambas películas, cuál consideran mejor y peor y por qué. En fin, esto fue todo por esta semana. Yo soy el Guardián y como dicen en mi barrio, no se tiren al agua en pleno invierno y nos vimos en Disney. Hasta la semana que viene, cuando el baúl de los horrores se abra nuevamente.